Bendiciones, hermanos y amigos que escuchan en este momento. Solamente quiero dar un pequeño breve acerca de la predicación que escucharemos. Es una continuación de la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 4 al 6. Pero como introducción usaremos Romanos, capítulo 8, versículo 16 al 26. Por problemas técnicos no pudimos programar el video, pero este audio esperamos que sea de mucha bendición para todo aquel que lo escuche, ya que contiene mucha información importante que vitaliza nuestro corazón, nuestra alma en nuestra vida espiritual. Dejamos con nosotros a nuestro pastor Emilio Nolasco, dando lectura a los versículos 16 al 26 del capítulo 8 del libro de Romanos. Adelante, pastor. El versículo 16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que debemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. ¿Puede tomar asiento, hermano? Como lo hemos visto, la salvación por la fe, o la salvación solamente por la fe, es una doctrina o una enseñanza que encontramos por toda la Escritura. El apóstol Pablo llama a los hermanos en Roma y exhorta que puedan mantenerse en esa esperanza prometida. Le está exhortando a los hermanos que han creído y que al creer comenzarían todo lo que, ¿sabe? Algunas personas me han preguntado, algunos me han preguntado acá en la iglesia: hermano, ¿por qué es que la familia comienza a ponerse en contra de nosotros cuando somos cristianos, porque estamos en la iglesia? Y me gusta porque son personas nuevas que están experimentando el cristianismo, ¿sí? Y la respuesta es porque usted, sí o no, usted puede responder fácilmente. Nosotros venimos de iglesias, y no estoy diciendo que nuestra iglesia es mejor, porque la iglesia es de Cristo, pero nosotros venimos de iglesias donde nosotros hemos vivido como el mundo vive. Y entonces nuestros vecinos no tienen ningún problema con nosotros, ¿sí? Porque si este día domingo hay carne asada, y en la tarde hay carne asada, no venimos al culto porque vamos con los vecinos a compartir carne asada. Entonces el vecino está contento con nosotros, ¿sí? Y nosotros no tenemos ningún problema con nuestros hijos cuando nosotros, al salir de la iglesia en la tarde, nos vamos directamente a la caja roja a sacar 3 películas para poder ver películas toda la noche con ellos. Nuestros hijos están contentos con nosotros, no hay ningún problema. Están contentos porque estamos tolerando lo que a ellos les gusta, ¿sí? No tenemos ningún problema con la sociedad porque nos vestimos igual que ellos, no hay ninguna diferencia. Entonces nos vestimos igual que ellos, nos comportamos como ellos, miramos lo que ellos miran, vamos a las reuniones que ellos tienen sin importar de que
vamos a meternos en un nido de enemigos totalmente de Dios. Todos son enemigos de Dios. Están borrachos, fumando, diciendo malas palabras, hablando de los placeres, hablando de la vanidad. Y el único tonto que está ahí soy yo, como supuestamente cristiano, que voy ahí por comer y no le digo nada de nadie de Cristo porque me da pena y me da temor, porque todos los que están ahí están en su propio mundo, me adapto. Entonces, ellos no tienen ningún problema conmigo, pero comienza usted a rechazar las invitaciones. Comience a decir, no, tengo que ir a la iglesia. Comience a decir, en esta casa no puedes venir ya a decir malas palabras. En esta casa no puedes venir a compartir tus vicios. En esta casa mis hijos ya no pueden ver tu mal ejemplo. No, hijos, ya no podemos estar viendo este tipo de cosas que están promoviendo Hollywood todo el tiempo, propaganda y en contra de esto. Y entonces usted va a entrar en un combate. Primero con los de la casa. Porque el Señor vino a traer paz para con Dios. La primera paz es de Dios para con nosotros. Es de esta manera. Si esta paz está bien y los demás están en contra de esta paz, no está bien, por estar bien con esta paz, usted no se preocupe. No se preocupe. ¿Sí? Porque lo que el Señor vino justificado pues por la fe, tenemos paz, no para con el mundo, no para con mi familia, sino para con Dios. Y ya cuando tenemos paz con Dios, dice, seguir la santidad y procurar la paz para con los demás. Si los demás no quieren estar en paz conmigo por causa de Cristo, yo no tengo por qué preocuparme y eso no me va a quitar el sueño ni el hambre a mí. ¿Sí? No tengo ningún problema. Si el mundo no quiere tener paz conmigo y si yo quiero tener paz con ellos con respecto al Evangelio, pero el Señor dice, no crean que he venido a traer paz entre ustedes, he venido a poner espada, he venido a traer disensión entre el padre, la madre, los hijos y todo lo que la suegra, la nuera y todo este tipo de cosas. Y entonces la respuesta está que mientras la iglesia más se enfoca en imitar a Cristo y obedecer su palabra, vendrá la enemistad y vendrá la persecución. Si usted no tiene problema en la escuela, en el trabajo, con su familia que no es cristiana, y no tiene ningún problema y todo está en paz, preocúpese, porque usted no está en paz con Dios. ¿Sí? Hay de aquellos, dijo el Señor Jesucristo, que no tienen problemas con los fariseos y con los de ustedes que están acá, porque así hacían también con vuestros padres. ¿Sí? Los halagaban y los halagaban por no estar en paz, por no tener contienda. Entonces, si usted vive en este mundo, si la iglesia está en paz y cuando viene una persona aquí y entra por esa puerta y dice, hey, qué chivo, cómo cantan aquí, y usted ve un incrédulo moviendo el cuerpo de esta forma y está ahí con él, por primera vez viene por primera vez, viene degenerado y está moviendo el cuerpo, está bien contento, el que está cantando que se preocupe, está en problemas, está en problemas. Si él está allá así, qué aburrido esto, entonces siéntase contento, porque usted no está para agradar, está para agradar a Dios. Y él está molesto, ¿por qué? Porque está agradando al enemigo de él, ¿sí? Y entonces el hombre es enemigo de Dios. Y entonces cuando el hombre comienza y al final del culto, qué bonito como usted canta, y él no es cristiano, siéntase en problema, no se sienta contento, decir, es que yo canto bien, y es que no se sienta contento, siéntase en problema. El hombre le agradó. ¿Por qué? Pero yo cuando veo que esa gente se va rápido, viene por primera vez, y van rápido, y cuando me ven que yo voy para donde ellos, quiero saludarlos, me ven para otro lado, yo no me siento preocupado, yo me digo, está bien, yo respeto la palabra del Señor, ¿sí? Va herido, ¿sí? Y solamente uno lo puede sanar, y ese es Cristo. Que vaya, quien lo puede sanar. Mi trabajo no es herirlo con la palabra, no es herirlo con insulto, con menosprecio, con discriminación, sino con la palabra. Entonces, el apóstol Pablo sabía que los hermanos que estaban en Roma, como los que están en Hebreos, iban a comenzar, eran romanos. Era gente pagana, era gente que adoraba al César, era gente que se sometía a los emperadores, era gente que tenía muchos ídolos, ellos mismos eran sus propios ídolos entre ellos mismos. Y entonces el apóstol Pablo les dice que ahora el Espíritu da testimonio a su espíritu que ya no somos hijos del mundo, sino que somos hijos de Dios. Y al ser hijos de Dios, dice que les ha hablado de las herencias que tenemos en los capítulos anteriores. El apóstol Pablo ha hablado de cómo hemos sido heredados por Dios. Y no solamente somos heredados por Dios, sino que compartiremos la herencia con nuestro hermano mayor, que es Cristo. Somos coherederos de Cristo, el Hijo de Dios, por excelencia eterno. Ahora somos hijos por adopción, y el Señor, como no es ningún egoísta, quiere compartir con nosotros, aunque no somos hijos de como Él, que Él es el unigénito, somos por adopción, quiere compartir con nosotros y la hará. Y seremos glorificados con Él. Igual dice, ahora somos hijos de Dios, pero no somos lo que debemos de ser, sino que seremos como Él es, seremos transformados.
Y entonces le dice el apóstol Pablo, pero tengamos por cierto, le quiere ayudar a ellos, que lo que están padeciendo, la persecución, el rechazo, el menosprecio, que no los quieran, que los marginen, que los hagan a un lado, que se burlen de ellos, que los golpeen, que los metan a la cárcel y por último que los maten, comparado con lo que se ha prometido para ellos, la gloria venidera, dice él, eso es algo sumamente pequeño comparado con lo que el Señor ha manifestado, que vendrá, el galardón que vendrá. Aún la tierra, mira, hermano, nosotros hemos sido tan, yo siempre lo digo, hemos sido tan dañados con la enseñanza que se nos han dado a nosotros, que no entendemos la verdad del Evangelio. Por eso es que digo Juan Wesley, Martín Lutero, Juan Wesley y muchos más, Agustín de Hipona, digo, el hombre que entiende Romanos, el hombre que llega a comprender Romanos, está a punto de experimentar cosas en su vida espiritual que no sabemos qué es lo que va a pasar. Y digo también a Martín Lutero, el hombre que llega a entender Romanos está preparado para entender toda la demás escritura. ¿Sí? Porque imagínense lo que nos está diciendo la tierra. La tierra dice que la propia tierra tiene un anhelo y el anhelo que tiene es ardiente por ver lo que Dios ha prometido. O sea, la tierra entiende, sabe. El sol, dice el salmista, el sol sale como un novio, como un esposo que sale de su recámara, del tálamo, sale para glorificar a Dios. Y cuando el sol sale, no sale tanto por nosotros, sino que sale por Dios. Y cuando usted ve esos paisajes que en la tarde, cuando vamos y miramos anaranjado al final, aquellas nubes, y vemos todo aquello, y la gente lo que hace es deprimirse, y dice que va a temblar, decíamos en otros países, hoy que están así las nubes. Es un paisaje que Dios ha hecho para su gloria. Nunca olvido lo que un pastor dijo en la conferencia de Atlanta el año pasado. Dice que él fue, y cuando llegó a un no sé qué, si fue acuario, no me recuerdo bien, pero dice que llegó a un acuario, y toda la gente estaba ahí. Usted ha visto la gente americana y los chinitos, ¿verdad? Que andan tomando fotos a todos los que ven una hoja panta, le toman un montón de fotos, o ahí están viendo por los microscopios, se llama, ¿verdad? Y entonces dice que él estaba en la gran línea, y ¿qué será lo que esta gente dice que dijo? ¿Y qué será? Y dice que hizo la fila, como cuando estaban buscando gas esta semana la gente, haciendo la gran fila, y él llegó al momento donde llegó y dice que y no podía ver nada, dice, yo viendo, hasta que por fin vi un animalito, y el animalito era así, y dice que en su mente dijo, ¿y Dios para qué creo esto? Si nadie lo puede ver sin microscopio. Y en ese momento, dice el Espíritu Santo, dice, lo convenció, lo creó para su gloria, ¿sí? Dios lo creó para él, no lo creó para el hermano que estaba viendo, ni lo creó Dios sabe que ese animal existe, y ese animal está ahí creado por Dios, y el sol fue creado por Dios, la luna fue creada para Dios y en beneficio de nosotros. Pero lo que quiero que entienda es que la creación sabe, entiende la creación, que sabemos que la creación tiene vida. Los volcanes están activos, los mares, dice que los mares tienen una bravura, tienen un orgullo, dice que solamente Dios puede sostener el orgullo, las olas. Los árboles dicen que se mueven para glorificar al Señor. La creación sabe que hay un momento donde volverá a ser como fue en el principio, perfecta. Usted ve las rosas, qué bonitas son. Y cuando uno va a cortar una rosa, ¿verdad? Mayormente cuando uno se la va a robar, y uno va a un lugar y está el rosal, y está viendo para todo, y hay que hacerlo rápido, siempre se lleva un pinchón, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo hizo rápido. En el principio las rosas no tenían espinas. Las rosas eran sin espinas. ¿Por qué? Porque los espinos y los cardos vinieron por causa del pecado. ¿Sí? La lluvia es hermosa, pero la lluvia vino por causa de la maldición. No había lluvia en aquel tiempo. Dice que un rocío regaba la tierra y la lluvia hace catástrofe en este momento. Gente soterrada por la lluvia, por los huracanes, y todo vino por causa del pecado. Y en aquel tiempo la tierra era perfecta, y la tierra se le ha dicho una esperanza y le ha hecho una promesa a Dios. Y viene un momento donde vendrá a ser cielo nuevo y tierra nueva, y la tierra lo sabe. La tierra lo sabe más que nosotros los cristianos. Y entonces la tierra está anhelando ese momento de ver cuando nosotros nuevamente andemos en novedad de vida, aquella vida nueva, cuando vendrá el momento de ser transformado, que no haya más violencia. Hermano, si en aquel momento cuando la sangre de Abel daba gritos de la tierra pidiendo justicia, cuánto más en este momento, cuánta sangre se derrama a diario. Pero lo que quiero que podamos entender es que cómo hay una esperanza para la tierra, y la tierra la sabe, y hay una esperanza para nosotros. Y esa esperanza debería mantener a los hermanos romanos firmes. Dice el versículo
Dice el versículo 24, porque en esperanza fuimos salvos. En esperanza. No algo que ya se nos dio, sino que se nos ha dicho que se nos va a dar. Se nos ha dado un corazón nuevo, sí. Se nos ha dado una mente nueva, sí. Se nos ha dado muchas cosas buenas, sí. El gozo de la salvación, pero todavía hay una esperanza. Que ya no tendremos pecado, que ya no vamos a pecar, que vamos a estar con el Señor, que vamos a ser resucitados. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Y dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque a lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Entonces estamos esperándolo. Pero si esperamos lo que no vemos con paciencia, ¿qué hacemos? Lo aguardamos o lo anhelamos. Lo anhelamos. ¿Se recuerdan aquellos de la época de nosotros, de los años 80? Cuando nosotros los niños éramos normales, ¿sí? Los años 80, cuando el niño era normal, que el niño no sabía nada de videojuegos, ni nada de tipo de teléfono, ni nada, sino que le compraban el estreno a uno el 15 del mes de diciembre. ¿Qué hacía uno? Uno iba de escondida y sabía que estaba el estreno y lo iba a ver, solamente con verlo se alegraba. Y sabía que la mudada, decía uno, ¿se acuerdan de la mudada? La camisa, el pantalón y los calcetines, era lo que compraban nuestros pobres padres. Eran pobres, pero nosotros estábamos tan contentos que llegara el 24 y nos compraban un rollito de cohetes. Así era el rollito de cohetes, de 100 cohetes, ¿se acuerdan? ¿Sí? 99 salían malos, solamente uno salía bueno, pero nosotros estábamos contentos y íbamos a ver aquel rollo de cohetes. ¿Y qué queríamos? Que llegara el 24 a las 5 de la tarde, cuando los jóvenes todavía se bañaban, porque hoy ya no se bañan. En el tiempo que se bañaban los jóvenes, a las 5 de la tarde del 24, estábamos bañándonos, estábamos cambiándonos, porque queríamos ponernos la nueva mudada y que todos los vecinos vieran la ropa que nosotros andábamos. Desde el 15 del mes, los pobres papás de aquel trabajo, aquella escuela, habían comprado aquella ropa sencilla y nosotros estábamos esperando, y el 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 estábamos viendo. El 24 a las 5 de la tarde, de aquella agua, de aquel pozo, echábamos con zancudos en la cabeza aquel agua, lo bañábamos, lo ilustrábamos, y todos los jóvenes salíamos a enseñar los estrenos y nos sentíamos tan contentos de que nos vieran con la ropa nueva. Eso es lo que está diciendo el escritor. Una esperanza se nos ha dicho por medio de la escritura, y el que cree esta esperanza la anhela, espera, soporta, resiste, aguanta. Y es lo que está diciendo Pablo a los romanos. Y esa doctrina la encontramos nosotros en todo. El apóstol Pablo ha dicho en Romanos capítulo 10, versículo 17. La fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. No por ver, oír. Oír incluye leer, pero no ver algo que está sucediendo, como podemos decir, algo visible o palpable que podemos tocarlo. De la misma manera encontramos la verdad anunciada del apóstol Pablo a los Corintios, cuando le dice en la segunda carta, capítulo 5 de la segunda carta, versículo 7, le dice, andamos por fe, no por vista. Nosotros andamos por fe, no por vista. El apóstol Pablo mismo nunca había visto seguramente los milagros de Jesucristo, había escuchado, y aunque lo vio resucitado en el camino a Damasco, pero no tuvo el privilegio que tuvieron aquellos hombres que 3 años vieron convertir el agua en vino. Luego sana el hijo de un noble. Luego levanta el paralítico de 37 años de estar paralítico. Luego convierte los 5,000, alimenta a los 5,000 personas por aquellos pocos panes. Pablo no había visto eso, se lo habían dicho. Y él había creído, y se incluye y dice, por fe andamos, no andamos por vista. El Espíritu Santo quiere de la misma manera fortalecer a los hermanos de la iglesia hebrea, para que ellos puedan continuar, no se desalienten por la adversidad. Pienso en que cuando estaba estudiando esto, y esta madrugada, cuando estaba leyendo y repasando lo que íbamos a ver esta mañana, pensaba en los hermanos de Asia. En los hermanos de Asia que están sufriendo persecución en este momento. Los hermanos que mandaron esa petición, que decía que oráramos por ellos porque sus hijos sus niñas estaban a punto de ser violadas y asesinadas si no le daban la espalda a Jesucristo. Y se nos acaba de mandar un reporte, lo publiqué, está traducido, y se nos mandaron ahí al correo, y mandaron también en YouTube, y publicaron la Hair Cry, que dando gracias a Dios por las oraciones, porque esta semana, dice, Dios guardó a los niños. Dios no permitió que esos salvajes violaran a las niñas y las asesinaran luego por no convertirse. Dios los guardó. Pero meditaba en esto. ¿Cuántos de ellos pudieron haber pensado en el libro de Hebreos, en ellos? Nosotros no hemos pensado en el libro de Hebreos quizás esta semana, ¿sí? Quizás no hemos pensado en el libro de Hebreos, ni hemos pensado en nada lo que tenga que ver, y esa es la amargura que nosotros portamos, y la tristeza que hay, y la desilusión que andamos porque no pensamos en las cosas espirituales.
Pero estos hermanos tuvieron que ser alentados, más de algunos de ellos empezar. No somos de los que retrocedemos. Si nuestras hijas tienen que morir, que mueran. Si nuestros hijos tienen que morir, que mueran. Si tenemos que morir nosotros, vamos a morir. Pero no somos de los que retrocedemos. ¿Por qué? Porque un poquito y el que ha de venir no tardará. Y entonces comenzaron a alentarse y algunos de ellos tuvieron que haber recordado lo que hemos visto en Hebreos capítulo 11. Tanto así que ellos no se postraron al gobierno a pedir ayuda, sino que mandan cartas a la sociedad misionera para que les diga a nosotros, a los que estamos a este lado del mundo, a nosotros, que si por favor oramos por ellos. No están pidiendo dinero en este momento, aunque lo necesitan. Pero ellos saben que no pueden hacer nada con el dinero. Si les dan dinero a esas personas no se van a detener, pero hay alguien que lo puede detener y ese es Dios. Y entonces dicen ellos, oren por nosotros, clamen por nosotros. ¿Por qué? Porque estamos en peligro. Estamos en peligro. Eso es lo que nosotros necesitamos entender en esta parte del mundo. La fe, el significado verdadero de la fe. Entender en esta parte del mundo, lastimosamente aquí en Occidente, aquí en Estados Unidos, Sudamérica, Centroamérica, México, el tema de la fe no tiene nada que ver con lo que la Biblia enseña. No tiene nada que ver con lo que la Biblia enseña. Veamos dónde nos hemos quedado en Hebreos. Hebreos capítulo 11. Veamos si con la ayuda del Señor podemos, hermanos, como iglesia, madurar en estos aspectos. Madurar en estos aspectos. Aprender lo que la Biblia dice. Eso es lo que los hermanos de la iglesia de Hebreos necesitaban entender para poderse mantener perseverando. Aquí nosotros, donde nos hemos quedado, capítulo 11, versículo 4, vimos a Abel. Lo que tenemos es un orden cronológico de cómo comenzó la historia de la humanidad. Y hemos visto, y les mencionaba que es triste ver cómo no aparecen los primeros padres, ¿sí? No aparece ni Adán ni Eva en la lista. No aparece ni Adán ni Eva en la lista, y aunque sabemos y entendemos que fueron justificados por la fe, definitivamente los vamos a ver en el cielo, a nuestros primeros padres. Pero por haber tenido como mentiroso a Dios en ese momento, como muchos de nosotros lo hemos tenido muchas veces cuando hemos dudado, entonces ellos no aparecen acá. Esta lista que nosotros tenemos acá, no creamos de que estos hombres lo hicieron pensando que un día iban a estar en una lista. No creamos de que ellos pensaron de que iban a estar en el libro de Hebreos, no. Ellos solamente obedecieron a lo que Dios les había dicho. Veamos el versículo 4. Por la fe, Abel ofreció, de lo que hablamos la semana pasada, a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún habla. Explicaba un poco de que fue justificado. Dios lo justificó, lo declaró inocente, aunque era pecador por sus padres, pero al actuar de la forma que actuó, de haber mostrado la ofrenda correcta, demostró que creía en lo que Dios decía. Ahora, la siguiente persona que encontramos es Enoc. Dice que por la fe Enoc fue traspuesto o arrebatado. Podemos poner esta palabra para traducirla mejor, para que podamos entender, es arrebatado para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes, escucha lo que dice acá, y antes de que fuera traspuesto o antes de que fuera arrebatado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios, ¿sí? ¿Cuántos años agradó a Dios Enoc? Sabemos que fueron 300 años, lo que no caminó con Dios. Y cuando hablamos que caminó con Dios, usted entiende que no fue que anduvo a la par de Dios como Dios hombre en ese momento. Ahí no estaba Jesucristo en ese tiempo todavía. Dios, dice la Escritura, que es espíritu. Anoche el hermano mencionaba esto, pero caminó en el camino de la voluntad de Dios. O sea, sin ver. Ya Abel no miraba a Dios tampoco. Ya la comunión con Dios se había roto y había una búsqueda de Dios. Y sí, Dios hablaba de una forma audible, pero ya no podía acercarse el hombre como se acercaba antes a Dios, de la forma que se acercaba, donde podía ver sus obras como las vio Adán, que el viento se movía y estaba el Espíritu de Dios, dice que se movía, y aunque no miraba el Espíritu de Dios Adán, y aunque no miraba el rostro de Dios, pero tenía una comunión cercana que no era interrumpida por el pecado, Abel ya no la tenía. Y entonces, al no tenerla Abel,
demostró por fe acercándose de la misma manera Enoc. Enoc no andaba a Dios caminando con él a la par, pero al entender lo que sus padres le habían enseñado, le habían contado, Enoc comenzó a caminar en contra de lo que el mundo de ese tiempo hacía. Enoc no hacía lo que el mundo hacía. Enoc no vivía como el mundo vivía. Enoc comenzó a caminar con Dios, Comenzó a caminar con Dios, a vivir para Dios, Él no quería vivir como el mundo estaba viviendo, sino que lo que Enoc anhelaba era caminar con Dios. Veamos lo que dice, por ejemplo, Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5. Dice el versículo 21 del capítulo 5, vivió Enoc 75 años, engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijas y hijos, y fueron todos los días de Enoc 375 años, y caminó con Dios y desapareció. ¿Por qué? Porque le llevó Dios. Ahora, veamos Judas 14. Enoc fue un hombre predicador. Dice el versículo 14, en la situación que se encontraba Enoc, dice del versículo 14, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. O sea, habló al pueblo que se encontraba en ese momento. ¿Y por qué lo hacía? Lo hacía solamente por fe. Creía en lo que se le había enseñado, sin ver en ese momento. Él se dispuso su corazón a caminar con Dios. Y al caminar con Dios, ¿cuál fue el resultado? Halló gracia delante de Dios. Y fue tan agradable delante de Dios que lo llevó sin ver muerte. Hay dos hombres que no han visto muerte para ir al cielo. Entre ellos está Enoc y está Elías. Enoc dice que fue arrebatado porque tuvo testimonio de haber agradado a Dios sin haberlo visto. Ahora dice, pero sin fe. Hay una interrupción aquí necesaria de los nombres que van continuando. El escritor ha comenzado con Abel, va con Enoc, y luego hay una interrupción necesaria y dice, pero sin fe es como imposible, no quizás casi, no tal vez, sino que es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dijo Thomas Watson, el puritano Thomas Watson, dijo, el hipócrita, dijo Thomas Watson, es creyente de rodillas, pero su corazón es ateo. El creyente hipócrita, dijo Thomas Watson, es creyente cuando está de rodillas, pero al mismo tiempo su corazón es un ateo. ¿Qué significa? Está arrodillado muchas veces para ser visto por los demás, pero su corazón no está pensando en Dios. Ni está anhelando nada de Dios, sino que está ahí solamente esperando que se cumpla el tiempo que hay que cumplirse para terminar de orar, que lo que se está haciendo supuestamente orando, pero él no está orando, no cree en nada de Dios, está pensando en juegos, está pensando en diversión, está pensando en moda, está pensando que está aburrido esto, está pensando todo esto. Entonces dice Thomas Watson, el cristiano hipócrita de rodillas es cristiano, pero su corazón es ateo. O sea, está arrodillado su cuerpo, pero su corazón no cree en nada de lo que es las promesas de Dios, entonces no pide perdón a Dios porque no cree que hay necesidad de pedir perdón a Dios, no pone su vida en las manos de Dios porque no cree que sea Dios. Entonces, de esa forma, no podemos agradar a Dios, sino que lo contrario de agradar, ¿qué es? Es desagradar. Se desagrada a Dios al no tener fe. Al no tener fe para poderlo agradar. ¿Por qué? Porque es necesario que creamos que le hay y que es recompensador o galardonador de los que le buscan. Esto no significa que vamos a buscar a Dios por un interés personal o económico o materialista como se está haciendo en el día de hoy enseñando, no. Pero entendemos que hay algo para nosotros al final, que Dios lo ha prometido por su gracia y su propia voluntad. Y entonces al saber que hay algo, yo creo que hay un cielo,
Yo creo que vendrá una nube. Yo creo que habrá un lugar donde nos reuniremos todos los seres que hemos creído por la fe. Creo que ya no habrá necesidad de luchar, que por lo que yo más anhelo que Cristo venga, por lo que yo más anhelo que Cristo venga, yo no sé usted por qué quiere que venga, pero por lo que yo anhelo más que Cristo venga, es por la lucha que yo llevo diaria por el pecado. Me cuesta tanto pelear con el pecado, que yo anhelo que Cristo venga para terminar esa lucha con el pecado, porque mi lucha con el pecado es horrible. Es horrible, es horrible la lucha. Sin Él yo no podría hacerlo, pero además me siento frustrado y muchas veces puedo decir como el apóstol Pablo, miserable de mí, porque he pecado nuevamente y tengo que volver a reconciliarme, y cuando voy a reconciliarme dudo muchas veces si el Señor va a volver a perdonarme, y estoy con aquello diariamente luchando, y entiendo que cuando Cristo venga eso se va a acabar, ya no va a haber pecado, no va a haber lucha con el pecado. Entonces anhelo que Cristo venga porque hay un galardón, y el galardón es perfección. Ya no hay lucha con el pecado. Nos reuniremos con Él. Él será nuestro gran pastor, como lo ha sido. Y entonces, para poder entender ahora el versículo 6, necesito detenerme en este versículo, y hasta aquí vamos a llegar esta mañana, porque necesito explicar lo que debemos de entender con respecto a la fe, porque ha traído mucha confusión y debate. Y no debemos de pensar como muchas personas creen que lo saben todo. Esos sabiondos que se creen que lo saben todo y no saben nada. Pero ellos creen que lo saben todo, y cuando dicen ellos, no tengo problema con ese texto, yo sé lo que significa y yo lo entiendo fácilmente. Cuando digo que tenemos problemas, estoy hablando de personas que han tenido problemas. Por ejemplo, Martín Lutero. Si un texto le dio problemas a Martín Lutero, si un capítulo le dio problemas a Martín Lutero, es el capítulo 5 del libro de Romanos y el libro de Santiago, capítulo 2. Esos dos libros, dice Lutero, le trajeron dolor de cabeza para poder entender lo que significaba vivir por la fe, sin obras. Porque decimos en este momento, por ejemplo, una pregunta. Hermanos, si quieren pueden perder el aire, no sé si yo que estoy enfermo, pero siento calor, ya nos quedamos del rato. Sí, hermanos, prendan el aire, no tengan miedo. ¿Sí? Pongan el dedo ahí. ¿Sí? La pregunta que nosotros tenemos es esta que hemos escuchado bastante y se escucha en este momento. Una pregunta: ¿somos salvos por la fe o somos salvos por las obras? ¿Somos salvos por la fe o somos salvos por las obras? Por la fe, ¿verdad? Por la fe. Decimos nosotros rápido, somos salvos por la fe, lo hemos escuchado bastante. Ahora, ¿necesitamos las obras para ser salvos? ¿Necesitamos las obras para ser salvos? No necesitamos las obras, ¿verdad? No necesitamos las obras para ser salvos. Pero ¿qué pasa si solo decimos yo creo y vivo cada día sin obras? No soy salvo, ¿sí? Entonces aquí está, repito, para Martín Lutero fue difícil. Y llegó un momento, mire cómo debemos de ser de cuidadosos nosotros. Llegó un momento que Martín Lutero llegó a pensar él mismo que Santiago no era un libro canónico. Digo él, no es un libro canónico. Entró en un debate, estoy hablando, ahora nosotros lo entendemos, lo vemos así de fácil porque nosotros tenemos comentarios, tenemos todo esto. Ellos no tenían nada de eso. Ellos no tenían concordancia bíblica, ellos no tenían. Cuando usted lea un libro puritano, sienta una gran admiración por esas personas, porque todo lo que ponen, textos bíblicos que ponen, los tenían en la mente. No iban a Google para buscarlo, ni tenían concordancia bíblica, sino que en su mente, lo leían y lo tenían en su mente. Y cuando llegaba un momento de escribir, ponían aquella escritura como que exactamente la encontraban. Eso era lo puritano. Entonces Martín Lutero no tenía todo lo que nosotros tenemos, ni había escuchado a John MacArthur como nosotros lo hemos escuchado, ni había escuchado a Paul Washer como nosotros lo hemos escuchado, que nos ha enseñado tan bien que solamente por la fe y no por las obras. Entonces llegó un momento donde el enemigo entró en un debate, y por eso es que decían que Martín era loco, ¿sí? Decían que era demente. Hay una enseñanza de la demencia, algunos han llegado a pensar que era loco, porque un día que estaba escribiendo se agarró tan real con Satanás que le tiró el tintero a Satanás. Dice él, aquí está, y lo tiró y le pegó en una pared y quedó manchado de azul, porque fue real su lucha que tenía, y ese tintero lo dejó para siempre. Dijo, nunca me pinten, me arreglen esa pared, porque voy a recordar la lucha que yo he tenido con Satanás, ¿sí? No era como nosotros ahora, que estamos luchando para ver, en TikTok si me quedó bien o no me quedó bien, si la nariz me quedó bien, en el Facebook, no era esa lucha, luchas verdaderas. Y entonces este hombre llegó el momento y dijo, ¿cómo es esto? Santiago dice obras, Pablo dice no obras.
pero como creían más, se apegaban más a la escritura, Pablo, llegaron al momento de decir, no, Santiago como que no es un libro, y eso ha venido, como digo, ha sido una lucha en los cánones bíblicos, lo que es la regla del canon bíblico, pero ¿cómo lo entendemos nosotros para que podamos entenderlo? Porque pues, estamos en un tiempo donde decimos, sí, yo creo y no necesito obras para ser salvo, no necesito obras para ser salvo. Debemos de tener mucho cuidado cuando decimos eso, ¿sí? En primer lugar, debemos de entender algo que es bien importante. No somos salvos por nuestras obras, pero somos salvos por obras. Por las obras de Jesucristo. Es lo primero que debemos de entender. ¿Sí? Es bíblico. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Lo primero que debemos de entender es que no somos salvos por nuestras obras, pero somos salvos por las obras de otro. Y quien obró por nosotros fue Jesucristo. Y la última obra que hizo fue la cruz. Entonces, por sus obras, por sus méritos, somos aceptos en el amado. ¿Sí? Es lo primero que nosotros debemos de entender con esto. ¿Por qué quiero explicar esto? Para que podamos entender el versículo 6 de lo que significa verdaderamente tener obras y no así de fácil, porque esto ha llevado al error y al concepto herético de decir salvo siempre salvo. ¿Sí? Salvo siempre salvo. ¿Usted ha escuchado eso? Salvo siempre salvo es una herejía de la forma como se está enseñando. Hay personas que critican el calvinismo, ¿sí? Usted ha escuchado el calvinismo, y el calvinismo está mal nombrado porque no le pertenece a Calvino, sino que es una doctrina no, ni de Pablo, sino del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le enseñó a Pablo, y lo que hizo Calvino fue que se empeñó en estudiar las cartas de Pablo con respecto a la predestinación, elección, y entonces la gente le pusieron calvinismo. Pero hay algo que se llama el hipercalvinismo, y eso sí es malo. El hipercalvinismo enseña que no hay que evangelizar, porque los elegidos van a venir a la iglesia. El hipercalvinismo enseña que aunque nosotros pequemos, vamos a ir al cielo. Eso no es correcto, no es bíblico. Y entonces el calvinismo no es otra cosa que una enseñanza correcta de lo que es las cartas del apóstol Pablo. Entonces hay un concepto de que yo soy salvo, siempre salvo, y la salvación no se pierde. Y muchos viven en esa vida y viven sin salvación. ¿Por qué? Porque nunca la han tenido. La salvación no se pierde. El resultado es de que esta persona nunca fue salva. Entonces veamos lo que la Biblia nos enseña con respecto a lo que dice el capítulo 6. Lo vamos a aplicar con Romanos y lo vamos a estudiar también con Santiago. Para llegar al final, quiero aclarar que Martín Lutero llegó a la conclusión que tanto Santiago como el apóstol Pablo estaban inspirados por Dios, ¿sí? Todos corren el peligro de desviarse en un momento sin caer totalmente en el error, y llegaron a la conclusión de que tanto Santiago como Pablo eran hombres inspirados por Dios. Entonces vamos a verlo esta mañana, lo que es correcto con respecto a la fe. Lo que escuchamos, que unos dicen necesitamos obras para ser salvos, necesitamos fe y obras, lo que convierte un evangelio híbrido 50 y 50, y los que dicen no, nosotros no necesitamos para nada obras, pero no necesitamos ni obrar a diario porque nosotros somos salvos. Y la respuesta correcta, como digo, es de que nosotros, las obras no nos salvan, ¿sí? Antes de ser cristiano podemos hacer todo lo que podamos hacer, todo lo que podamos hacer, respetar a nuestros padres, honrar a nuestros padres, mandar dinero para los niños que están aguantando hambre, adoptar niños que no tienen que hacer, ayudar a la gente desamparada en las calles, irles a darle comida a la gente que está en la calle. Y si aparte de Cristo nosotros hacemos todo eso, no tenemos salvación, porque la salvación es solamente por medio de la fe. Creer en Cristo, ahí comienza la salvación, en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso digo que en cierta manera es correcto decir que somos salvos por las obras, pero no por las nuestras, sino por las obras de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está el poder de la fe, en creer en lo que Cristo hizo. Vino, nació de una virgen, caminó 3 años perfectamente. El hermano mencionaba ayer que la diferencia entre Cristo y nosotros es que nunca pecó, y otra gran diferencia es que Jesucristo nunca se enfermó. Él nunca padeció enfermedad, porque la enfermedad es causa del pecado. Entonces él nunca padeció enfermedad porque fue 100% perfecto, y murió como imperfecto, aunque murió perfecto. ¿Sí lo entienden? Y al morir como imperfecto, aunque siendo perfecto, murió como nosotros en nuestro lugar, y por sus obras nosotros ahora somos salvos. Pero también es importante que nosotros podamos decir como cristianos que las obras son el ADN del cristiano. El ADN del cristiano. El hombre y la mujer que ya son salvos, sin sus obras, no pueden demostrar que son cristianos. No lo pueden demostrar. No obramos para ser salvos, obramos porque ya somos salvos, ¿sí?
Los 10 mandamientos, si los lucháramos por cumplirlos desde el 1, de no tener dioses ajenos hasta el último, no codiciarás a lo de tu prójimo, si lucháramos por cumplirlos sin creer en Cristo, de nada nos sirve para con Dios, ¿sí? Pero siendo cristianos, Dios nos manda que luchemos por cumplirlos, no para ser salvos, sino porque ya somos salvos y entonces Él nos ha capacitado con un nuevo corazón para que podamos anhelar hacerlo, no por temor, no por ser visto por los hombres, no por prejuicios de otros, sino por amor al Señor. El que me ama guardará mi palabra, mis mandamientos, y entonces vendremos con el Padre y haremos morada con Él, ¿sí? Entonces el ADN, para que podamos entenderlo, del cristiano, del hombre y la mujer, son sus obras. Y vamos a aclarar qué tipo de obras. Veamos Santiago, ya el tiempo se nos fue, pero veamos Santiago. Santiago capítulo 1, el versículo 19. Comienza desde el versículo 19, no comienza desde el 2.14, sino que veamos lo que dice. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para enojarse o airarse. Porque la ira del hombre, ¿de qué comienza? Oiga lo que dice, no obra, escuche la palabra, no obra la justicia de Dios, o no es una obra de lo que Dios busca acerca de su justicia que nos ha puesto en nosotros. Por lo cual, desechando toda la inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed, escuchen lo que dice, hacedores, escuchen lo que dice, ¿a quién le está diciendo? ¿Al mundo? No. Amados hermanos, está hablando a la iglesia, sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en su espejo su rostro natural, porque se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, ¿sí? Nadie es salvo por la ley, ha dicho Pablo, pero el que dice que la mira, ahora que ya somos salvos, y la mira, la perfecta ley, y la ve, como el hermano mencionaba en el Salmo 19, el hermano Wilfredo anoche, la de la libertad, persevera como en ella, no siendo solamente alguien que oye, sino alguien que hace, este es bienaventurado. Si alguno se cree religioso, y esta palabra religiosa no es despectiva, sino es correcta, el hombre no está hablando de una forma despectiva, son religiosos, no, está hablando de algo real, religión. Si alguien se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana, es una religión no verdadera. Y entonces él dice, el cristianismo, para que podamos entenderlo, la religión pura y sin mácula delante de ti, Padre, es esta, obras. Esto es lo que está diciendo, obras. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Está hablando de obras. La religión pura es esta, manténganse sin pecado, apártense del mundo, y esa es obra. Esa es obrar, son frutos. Y hagan el bien para aquellos que están necesitados. Ahora, hay una interrupción en el capítulo, esto es bien común, en el capítulo 2, hablando de la parcialidad y la imparcialidad. Pero el versículo 14, por falta de tiempo, vamos al versículo 14. Hermanos míos, tengamos en mente el versículo, el último que hemos leído, el 27. Luego el 26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, o sea, chismoso, es malcriado, lleva en contienda con medio los chismes, lleva y trae, y está queriendo meter en problemas a los hermanos, entonces no es en vano la religión pura y sin mácula delante del Señor. Tengamos en mente estos dos versículos para continuar con el 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe? O sea, ¿de qué aprovecha que usted diga que es cristiano? Está diciendo el escritor. ¿De qué aprovecha que yo diga que soy cristiano desde el púlpito y no tengo ninguna obra que dé a demostrar que soy cristiano? Eso es así de sencillo. ¿Sí lo entiende? Es imposible agradar a Dios, dicen Hebreos, sin fe. Sin fe. O sea, sin ser cristiano no podemos agradar a Dios. ¿Sí? Porque es necesario creer que Dios existe tal como se describe en la Escritura. Él es eterno, es soberano, es supremo, es omnisciente, es omnipresente, tiene presencia, es justo, es perfecto, es infinito, es inmutable, ¿sí? Y todos los atributos, creer en todos esos atributos. Y entonces cuando yo me acerco a Dios, yo no me acerco a Dios como queriéndome hacer el tonto, como el niño dice, no, yo no me comí la última dona de chocolate y tiene el gran pedazo de chocolate aquí.
Entonces cuando vengo a orar, no vengo como haciéndome la víctima delante de Dios diciendo que no, yo no soy esta persona. No, vengo sinceramente, no merezco estar aquí. Soy pecador, soy injusto, soy inmundo, he pecado. Isaías, que al estudiar el libro de Isaías, el hombre más bueno, para entenderlo, aunque no hay ninguno bueno, pero para que entendamos el hombre más bueno que había en el tiempo de Isaías, que llegó el momento a morir aserrado por predicar el evangelio, el hombre dice, soy hombre de labios inmundos. Y ahora nosotros no queremos reconocer que somos hombres de labios inmundos y de ojos sucios delante del Señor. Lo creemos mejor que Isaías. Lo creemos mejor que Isaías en ese momento que vio la gloria del Señor. Y no queremos, ¿por qué no lo reconocemos? ¿Y por qué no nos postramos delante del Señor? Decir, no merezco misericordia, no merezco gracia, merezco morir, merecería no estar en este lugar, pero estoy aquí delante de tu presencia. Y entonces eso, ¿por qué no lo hacemos? Porque no creemos que Dios existe de la forma que existe. Y entonces nos llegamos ahí, nos arrodillamos un momento, nos ponemos las pijamas hasta aquí de alto porque nos vamos a acostar y vamos a, para que nos vea mi papá que estoy orando, para que me vea mi esposo ahí. Y le hagan una tesadera. Y ya, amén. ¿Sí? Y ya el teléfono. ¿Cree usted que agrada a Dios esa tipo de actitud? Eso no agrada a Dios, eso es irreverencia. Eso es no saber a quién se está acercando. ¿Cree usted que si viniéramos, que ahorita no están grabando por mencionarlo, pero dice que el viejito presidente nuevo está un poco desquiciado? Y entonces, ¿cree usted que si nosotros viniéramos de ese viejito con esa forma, ni aunque vengamos como vengamos de este momento, nos va a aceptar? Pero ¿cree que si nosotros llegáramos, miren cómo está, y pegando patadas, ¿qué pasó, cuate? ¿Cree usted que él nos va a aceptar a nosotros? Nos echan los perros que están en el parqueo para que nos hagan pedazos en ese momento. Y ahora, ¿por qué nos acercamos delante de Dios de esa manera? Tan irreverente, orando con el teléfono aquí, orando con el teléfono ahí leyendo la Biblia. Sí, está bonito. Sí, sí, riendo de la chabacanada de aquel chabacán. ¿Y por qué estamos de esa forma? Porque no creemos que Dios existe. Sí, seamos sinceros, no podemos agradar a Dios. Y eso nos lleva a una falta de satisfacción espiritual. Por eso hay tanto cristiano insatisfecho en el día de hoy. Por eso hay tanto cristiano que necesita todo tipo de locura para estar contento en el culto, para que no se esté aburrido, para que se esté divertido, para que salga contento, y al final de todos los domingos hay que darle, tenerlos algo de entretenimiento y darle una charamusca al final, porque si no van enojados. ¿Por qué? Porque si no nos vuelven el siguiente culto, hay que tenerlos porque no entienden quién verdaderamente es Dios. Pero ¿qué está diciendo Santiago? ¿Qué está diciendo Santiago? Santiago lo dice, hermano mío, ¿de qué aprovecha que digan que son cristianos si no tienes obras? ¿Sí? Si no tengo obras, hermano, qué difícil sería, me pongo yo en mi lugar, qué difícil sería el venir a predicar acá y que mi esposa estuviera enfrente y que yo no haga nada de lo que yo digo. Qué duro sería para mí. ¿Sí? Hermanos, lean la Biblia, hermanos. Luchen por leer la Biblia. Esta semana vamos por esta lectura, hermanos. Luchemos por leer. Mire, hermanos, tenemos que mantenernos de rodillas. Y mi esposa ahí, con los ojos llorosos, diciendo que mentira, falso, hipócrita, desgraciado, mentiroso. Debemos de guardar, hermanos, mire, nosotros, por ejemplo, mis hijos aquel día dicen, dijiste una mala palabra, papi. Dijiste una mala palabra. Porque yo estaba hablando con ella y de repente dije que era tonto, una cierta cosa de tonto. Dijiste una mala palabra. Y a veces desde el púlpito decir esa mala palabra y eso no está bien. Y aquel día llega Leví y me dijo, papá, Leví, Isaí dijo una mala palabra en la iglesia, tenés que castigarlo. Porque ¿qué dijo? Cuchillo. ¿Sí? Y qué bueno que ellos crean que es grave la palabra, ¿no? La palabra, este tipo de palabra. Pero qué terrible sería que yo me ponga a decir que tenemos que tener una boca donde no debe decir, y nosotros en nuestra casa, los hijos escuchan aquel vocabulario malcriado, soez, vulgar, agresivo. ¿De qué sirve que diga que soy cristiano si no puedo luchar por hacer la voluntad del Señor? ¿Sí? Y esto no hablo de un principio de vida cristiana, porque quiero explicar esto a ustedes. Lo mismo, pueden venir de un lugar donde ha habido mala instrucción, donde dice que no es malo escuchar a José Luis Perales, bailar con mi esposa José Luis Perales.
¿Sí? ¿Usted ha escuchado ese tipo de predicaciones? Yo también las escuché. Que podemos escuchar música secular, con solo que no sea rap, podemos escuchar a José Luis Perales, pero hay un problema. José Luis Perales dice que cree en el mar, pero no cree en el cielo. ¿Sí? ¿Qué está diciendo en otras palabras? Creo en la creación, pero no creo en Dios. Eso es lo que está diciendo, ¿me entiendes? Entonces pues, venimos de ese lugar donde no es malo hacer este tipo de cositas, no es malo que vayamos y estemos comiendo con la gente, no es malo que hagamos esto, no es malo que nos pongamos este tipo de ropa, y ese es el gran problema, que nos ha venido a apasionar, que nos convirtamos en cristianos totalmente llenos de pura carnalidad. Y lo vemos normal. ¿Por qué? Porque no estoy fumando marihuana en la esquina, porque no soy un homosexual, porque no soy una prostituta, porque no soy un asesino, porque no estoy en un penal. Dios no te compara ni me compara con los prostitutas homosexuales o nada de ese tipo de personas. Nos compara con la Escritura y con su amado Hijo. Y entonces dice el escritor hebreo, Santiago, dice, ¿de qué sirve que digamos que nosotros con nuestra boca, que vengamos a cantar acá, que los hermanos digan que es imposible agradar a Dios sin fe, que es imposible, que debemos trabajar y obrar para el Señor, trabajar y orar en ese momento? Pero si no trabajan para la obra del Señor, ¿de qué sirve que están diciendo que quieren trabajar y orar? Y para ti hay lugar, o sea, que el lugar de Él quiere que yo te lo ocupe, ¿por qué no lo quiero ocupar? Él está cantando, ¿sí? ¿Entiendes? Eso es lo que está diciendo. De nada sirve. Podrás salvarte la fe. O sea, la fe que tú tienes no es una fe que te lleva al cielo. Es una fe creada en nuestra propia mente, creada en nuestro propio corazón. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias, podrá para el cuerpo de que aprovecha. ¿Sí? Decimos que creemos en lo que el Señor ha dicho. El Señor dijo, si tienen 2 túnicas, denle una que está necesitado, y lo creemos, ¿verdad? Pero en ese momento había bastante necesidad, había bastante pobreza, no es como hoy, sino que había bastante pobreza. Llegaba un hermano y le decía, mira mi ropa, no tengo ropa, y él tenía para poderlo suplir, y le decía, ve en paz, vete en paz, vas a estar bien. Como dicen muchos, ¿verdad? El hermano llega y le cuenta la historia al otro hermano para ver si se saca para un cartón de huevos, y le dice, voy a estar orando por ti. Y él no ora ni por él, mucho menos para orar por otro que quiere por la comida. Y ve en paz, pero Dios te va a tener bien, dice. Y él tiene 2 cartones de huevos, y aquel hermano le va a contarle todas sus penurias, y él le dice, voy a orar por ti esta noche, ¿sí? Voy a orar por ti esta noche, y le dice que se vaya en paz. Le dice, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero si alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Lo que muchos dicen, bueno, tú tienes fe, yo tengo obras, no te metas conmigo. Él dice, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Muéstrame tu fe. La fe es algo que no podemos ver, ¿sí? No podemos verla, es un don de parte de Dios. Dios me lo ha dado a mí, y como yo demuestro que tengo fe, es haciendo lo que tengo que hacer para Dios. Y entonces yo demuestro por medio de mis obras que dentro de mí hay algo que el hombre no puede ver, ¿sí? Yo demuestro a los demás, negándome al pecado, leyendo la Escritura. Mi esposa no puede ver en verdad qué grado de fe tengo dentro de mí, pero al ver la Escritura dice, entonces sí, creo. Yo no puedo ver el grado de fe que mi esposa tiene dentro de ella, pero al verla leer, al verla orar, yo digo, usted no puede ver el grado de fe que tiene su esposa, su esposo, no puede verlo, pero al ver la actitud, su comportamiento, al ver, y mayormente cuando nos encontramos con algunas personas, y dicen las personas, yo conocí a esta persona antes de ser cristiana, yo la conocí. Y al venir a la iglesia y entran, y cuando ven a aquella persona y la ven, no solamente aquí en la iglesia, sino que la comienzan a seguir y a ver, dicen definitivamente que sucedió algo. ¿Cómo lo sé? Es cristiano, ¿sí? O la persona llega un momento donde la persona en el trabajo pregunta, usted es cristiano, ¿verdad? No porque esté escuchando las canciones, sino que comienza a analizar unos cuantos días, y ve que es diferente, y llega el momento y dice, ¿verdad que usted es cristiano? Sí. ¿Cómo se dio cuenta esa persona? Por sus obras. Entonces dice él, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe. No te lo voy a decir, dice Santiago, con mi boca, sino que te lo voy a demostrar con hechos. Y ahora, para concluir esta mañana, veamos lo que dice Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, palabras del Señor Jesucristo. Palabras del Señor Jesucristo. Dice,
Por sus frutos, dice el versículo 16. El versículo 15 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos, escuche bien, obras. No está hablando de un fruto literal, no está hablando de un mango, no está hablando de una manzana, no está hablando de una naranja. Está hablando de obras. Por sus frutos los recogerá. Pero siempre el Señor ocupaba este método para enseñar algo conocido para ellos. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos o malas obras. El árbol no convertido, el cristiano no convertido, que es visto como un árbol malo, nunca puede dar buenas obras. Y el árbol bueno, que es el cristiano convertido, no siempre da lo que Dios manda. No puede el árbol, dice el versículo 18, dar malos frutos, del árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado de fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Ahora, Mateo capítulo 3, vemos que no es algo desconocido, sino que Juan el Bautista, el capítulo 3 dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentidos. Escuchen cómo comienza, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz de que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía él a Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía, ¿cómo les decía? Bebé, niño, chiquitito, vengan para acá, amados de Cristo. No, generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Entonces dice él, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. No le dice ya son convertidos, no le dice ya son salvos, no le dice bienvenidos al reino de los cielos. No, hagan frutos dignos de arrepentimiento, que la gente pueda decir. Y no penséis decir dentro de vosotros, o sea, apliquémoslo a nosotros al tiempo de hoy. No pensemos decir que llenamos una tarjetita celestita, una blanquita, una rosadita. En el tiempo pasado, ellos les dicen, no piensen que porque tienen a Abraham como padre, porque yo digo, Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Vemos lo que está diciendo acá. Ahora, para poder entender el capítulo 3 de Lucas, y con este texto, sí, termino. Lucas capítulo 3, el versículo 7. Capítulo 3 de Lucas, el versículo 7, dice, para no leerlo todo porque el tiempo se nos ha ido, dice, y decía a las multitudes que salían, hablando de Juan el Bautista, a ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Y esto ya lo leímos nosotros, ya leímos esta parte, el versículo 9, vamos y dice, y ya también el hacha está puesta, o sea, juicio a la raíz de los árboles, hablando de personas, no de árboles literales, sino de personas. Por tanto, todo árbol, hablando de seres humanos, que no da buen fruto, o está hablando de las obras de Santiago, se corta y se echa en el fuego, hablando del infierno. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y entonces cuando la gente le pregunta, ¿qué haremos? Él responde y le digo, el que tiene, a ver, ¿ve lo que dice? El que tiene 2 túnicas, comience a hacer lo que tiene que hacer. De al que no tiene, el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos, ustedes saben lo que eran los publicanos. Mateo era publicano y para ser bautizado le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Se les digo, dejen de robar, no exijan, o sea, obras, comiencen a actuar, a demostrar, no exijan más de lo que es ordenado. Y vinieron unos soldados que tuvieron que haber sido romanos y dijeron, nosotros, ¿qué haremos? Y les digo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, sino contentaos con vuestro salario. Comiencen a obrar como cristianos. Tiene que haber un cambio de vida. Tiene que haber un cambio de vida. Si no ha habido un cambio de vida en nosotros como cristianos, significa que nuestra fe es una fe muerta. No se nos ha dado vida, como dice Efesios, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Si usted es una persona nueva al ser cristiana, no quiero que se sienta deprimida a decir, entonces yo no soy nada de esto y todo este tipo de cosas, sino tiene que comenzar a ver la Escritura como es y depender totalmente de Dios. Y si usted es una persona que tiene un trayecto y no había entendido la Escritura como es, pero siente en su corazón arrepentimiento y vuelve a hacerlo, es hora que comience a buscar más de Dios y decirle, ya no quiero hacer esto. Estoy cansado de ser un hipócrita con Dios. Ayúdame, Señor, y entonces el socorro vendrá de parte del Señor. Cuando nosotros reconocemos que no tenemos la capacidad, pero que queremos hacerlo, es cuando Dios comienza a obrar en nuestras vidas. Y Dios comienza a obrar.
Y entonces usted se va a dar cuenta que cosas van quitándose, cosas van quitándose, cosas van quitándose, cosas van quitándose, y quien las va quitando no somos nosotros mismos, sino que es Dios. ¿Por qué? Porque hemos creído en Él. Sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por permitirnos esta mañana poder estudiar su palabra. Gracias, Señor, porque en su misericordia y su bondad ha escogido gente incrédula para hacerla creyente, Señor. Nosotros, su palabra dice que nosotros somos bienaventurados porque sin ver hemos creído. Señor, ayúdenos a poder salir del error en el que hemos vivido. Un error, Señor, que nosotros hemos cultivado. Alguien nos sembró ese error y nosotros por nuestro propio descuido lo hemos cultivado. Creyendo, Señor, que solamente debemos creer y con todo eso ya nosotros no necesitamos negarnos a nosotros mismos. Pero su palabra nos enseña que no solamente nos concede que creamos en Jesucristo, sino que padezcamos también por Él. Ayúdenos a padecer por Él, a decirle no a lo que mi carne quiere, a decirle no a lo que mi corazón desea, a decirle no a lo que aquella gente que está a mi alrededor que no teme quiere también, para que mi fe pueda ser una fe agradable delante de usted. Gracias, Señor, por ser tan bueno, gracias por ser tan bondadoso, gracias por su misericordia y su bondad. Alabado sea su nombre para siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén.